Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y como siempre es un gusto enorme el que nos sigas acompañando a lo largo de todos estos minutos. Te invito para que con tus materiales escolares puedas organizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a estar trabajando a lo largo de todos estos minutos. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos y amigas para que juntos puedan observar esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. En las sesiones anteriores hemos hablado todo lo relacionado con lo que es el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Reconocimos algunas características fundamentales que le van a permitir a la persona que esté escribiendo, a ti o también a los lectores que estén leyendo dichos textos, saber en qué momento pueden utilizarlos y también reconocer dichas características. Es muy importante que a lo largo de toda esta sesión puedas estar anotando en tu libreta algunos ejemplos que vamos a estar trabajando. Importante esto porque te va a permitir reforzar este contenido, pero sobre todo las características que estamos realizando. Vamos a iniciar. Es importante que tú te permitas al momento de poder realizar el texto reconocer en qué momento estamos utilizando el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Ya reconocimos algunas características que en las sesiones anteriores hemos dicho y también hemos plasmado. Recordemos, el lenguaje connotativo, bien, tiene una característica fundamental, que es, va a permitirse utilizar, bien, de manera coloquial, bien, de manera coloquial, o en su caso, para que podamos recordar qué significa coloquial, estamos hablando de lo común, bien. Importante esta parte. Lenguaje connotativo utiliza lo que es coloquial o también lo que es común. Ahora bien, cuando utilizamos lo que es el lenguaje denotativo, parte importante, una característica importante, que es un lenguaje, bien, acorde a la realidad. Atención con esta parte. Mucha atención porque te lo voy a poner ya en pantalla para que tú lo observes y pueda determinarse que tú puedas tener esta información bien escrita en tu libreta, porque eso te va a dar la particularidad de poder determinar características fundamentales de cómo realizar e identificar cada uno de estos dos lenguajes. Ahora bien, esta parte es fundamental que tú puedas reutilizarlo para poder determinar cómo puedes tú utilizar estos dos tipos de lenguaje. Para eso es parte fundamental que tú puedas determinar en qué momento puedes utilizar dichos lenguajes y con qué característica. ¿Bien? Ahora, ya teniendo estas dos características, voy a borrar para que podamos iniciar algunos ejercicios que te van a permitir identificar las características de estos dos lenguajes. ¿Bien? Vamos a poner algunos ejemplos que te van a permitir identificar las características que ya hemos trabajado y que en esta sesión ya hemos recordado. ¿Bien? Te traigo por acá una lámina, la cual nos va a permitir identificar de mayor forma las características que tenemos dentro del lenguaje denotativo y también dentro del lenguaje connotativo. Quiero que por favor las vayas leyendo y las puedes observar por ahí, y vamos a seguir hablando de nuestro amigo el oso polar. Y este animal del cual nosotros ya hablamos, que es el oso polar u oso blanco, recuerda algunas características de él, que es un animal que
a partir de lo que es el calentamiento global, tiende a empezar a extinguirse. Y es una buena investigación que tú puedes realizar en sexto año acerca de este animal, pero también puedes hablar de la extinción o también puedes hablar del calentamiento global, que en su caso tú puedes realizar dichas investigaciones. Vamos ahora con los ejemplos que tenemos acá, y estos ejemplos vamos a leerlos, pero también al momento de leerlos tenemos que recordar e hilar la información que ya tenemos y que ya conocemos del lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo para identificar qué tipo de lenguaje es cada una de estas oraciones que tenemos acá. Bien, vamos a leerla, te voy a poner en pantalla, ahí está la primera oración y la vamos a leer juntos. Dice así: el oso blanco es el grandioso emperador del Polo Norte. Tenemos esa oración ya en nuestro texto que acabas de leer. Y ahora, mucha atención niños y niñas, ve pensando si tiene lenguaje denotativo, si tiene lenguaje connotativo, ¿bien? Mientras vamos a seguir leyendo la que tenemos en la parte de abajo, ¿bien? Mucha atención con esto. Vamos a quedarnos con la de arriba y con la de abajo. La tienes en pantalla. Ayúdame a leerla, por favor. Dice: el oso blanco habita en el Polo Norte. Segunda oración. Es importante que cada uno de estos ejemplos que tenemos acá pueda saber qué tipo de palabras se está utilizando, porque a partir del tipo de palabras que tú identifiques, caemos en lo que es el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Mucha atención con este. Recuerda, lenguaje denotativo siempre va a ser tal cual, bien, el contenido o el tema que vamos a abordar. Aquí no va a haber ninguna cuestión literal, ningún lenguaje común. En el lenguaje denotativo, simple y sencillamente te da las pautas de qué es el tema de manera directa. Y en el lenguaje denotativo tienes que recordar que aquí sí vamos a utilizar algunas palabras que van a dejarte abierta a lo que es la imaginación, y también van a utilizar algunas aliteraciones, también vamos a utilizar algunas cuestiones de lenguaje común, algunas palabras que te van a permitir una comunicación más directa de forma común con el lector que está leyendo tu texto. Y es importante aquí que tú puedas entender que algunas palabras van a tener un doble sentido, que van a tener un significado que tú vas a tener más fácil de comprender. Vamos a ver, el oso blanco es el grandioso emperador del Polo Norte. ¿Lenguaje denotativo o lenguaje connotativo? Mucha atención, porque está utilizando grandioso, bien, y lo que es la palabra emperador. ¿Te acuerdas de los verbos copulativos? ¿Cómo utilizamos los verbos copulativos para poder anexar al sustantivo, bien, anexar al sustantivo y poder hacer que el sustantivo tenga una mejor expresión? Más adelante vamos a recordar ese tema porque es importante. El oso blanco es el grandioso emperador. Si hablamos de un lenguaje denotativo, ¿qué son los emperadores? Mucha atención con lo que estoy preguntando. Si hablamos de un lenguaje o en un lenguaje denotativo, ¿qué son los emperadores? Y si hablamos de un lenguaje connotativo, ¿puede utilizarse grandioso emperador con el oso blanco? Es importante hacer el análisis de cada uno de los dos casos, porque en esta oración estamos utilizando el lenguaje connotativo, ¿bien? El lenguaje connotativo que nos va a permitir utilizar palabras como emperador y como grandioso para referirnos o hacer referencia, en su caso, de lo que es el oso blanco o el oso polar, ¿bien? Ahora, tenemos el siguiente ejemplo que está en la parte de abajo, donde nos dice: el oso blanco habita en el Polo Norte. Cuando utilizamos el lenguaje denotativo, estamos utilizando palabras muy exactas, ¿bien?
que ya hablamos de ellas. ¿Qué dijimos o hicimos referencia a los tecnicismos? Recuerda esta palabra porque en los grados más avanzados la vas a utilizar y es importante que tú te vayas haciendo referencia dentro de tu léxico de algunas palabras que te van a ayudar a poder recordar o a utilizarlas como sinónimos o a utilizarlas en alguna conversación que tengas y que hagas referencia a esta palabra. ¿Bien? Ahora, el oso blanco habita en el Polo Norte. ¿Utiliza alguna palabra de forma coloquial? ¿Tiene alguna palabra de forma literaria la oración? ¿O tiene alguna palabra que va a permitir usarla de manera común en una conversación? ¿Verdad que no? Y eso te va a permitir a ti poder identificar en qué momento vas a utilizar tanto lo que es el lenguaje denotativo como lo que es el lenguaje connotativo. Muy bien, niños y niñas. Ahora, llegamos a la conclusión que esta oración determina o está escrita en un lenguaje denotativo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la de arriba está escrita en un lenguaje connotativo y la de abajo está escrita en un lenguaje denotativo. ¿Bien? Cualquiera de estas dos características que nosotros ya conocemos de los dos lenguajes, es importante hacer referencia a cada una de estas y por lo tanto utilizar las características para poder identificarlo. Ahora vamos con los dos ejemplos siguientes para saber cuál de ellos utiliza el lenguaje denotativo y cuál de ellos utiliza el lenguaje connotativo. ¿Bien? Tenemos la primera, que es la que tenemos en la parte de arriba. La tenemos ahora en pantalla y quiero que me ayudes a leerla, por favor. Para protegerse del frío, el oso polar tiene una gruesa capa de grasa debajo de la piel. ¿Bien? Nuevamente vamos a hacer referencia a algunas características del lenguaje denotativo y connotativo, lo cual nos va a permitir identificar cada una de estas si es tanto connotativas o lenguaje denotativo. Ahora vamos con la de la parte de abajo. Vamos con la de abajo que nos va a permitir también hacer referencia si es lenguaje denotativo o lenguaje connotativo. La tenemos ahora en pantalla y quiero que me ayudes a leerla, por favor. El oso blanco posee un deslumbrante abrigo que lo protege de las garras del frío. ¿Bien? Hacemos referencia en esta parte si el lenguaje denotativo que dice o donde sustraemos la información de forma directa o el connotativo donde utilizamos algunas palabras que te van a permitir embellecer tu texto, hacerlo más bonito, hacerlo que cuando el lector lo esté leyendo le parezca agradable, le parezca bonito y esto permita trabajar la imaginación de nuestros lectores. Por lo tanto, esto que tenemos acá, ¿esta es connotativa o denotativa? Muy bien, es denotativa. Le vamos a poner ahora que es lenguaje denotativo. ¿Bien? ¿Y la de abajo? Mucha atención, ¿eh? Connotativo, ¿verdad? Muy bien. Connotativo. Ahora sí, tenemos cada una de estas dos características. Hemos identificado, bien, cómo algunas palabras como deslumbrante nos permite identificar que estamos utilizando el lenguaje connotativo en las oraciones y eso va a permitirte a ti utilizarlas al momento de poder recrear o embellecer tu texto. Y palabras como hábitat, ¿bien? Hábitat que permite tener tecnicismos, lo que ya habíamos hablado, o palabras que son tal cual la investigación y que permiten hacer referencia a lo que estamos hablando en el momento de hacer referencia al tema que estamos permitiéndote
transmitir. Ahora, en esta palabra de acá tenemos, por ejemplo, capa gruesa, bien, y eso permite, perdón, capa de grasa, y eso permite entender que dentro del cuerpo del oso existen varias capas que le van a permitir al oso a lo mejor cubrirse del frío, a lo mejor cubrirse de algunos depredadores, bien, y eso le va a permitir tener al oso alguna protección, que son datos científicos, y eso permite determinar el lenguaje denotativo. Ahora bien, niños y niñas, ya tenemos identificadas algunas características del lenguaje denotativo y también del lenguaje connotativo. Vamos a ver ahora otros ejemplos, los cuales nos van a permitir tener en la parte del reconocimiento de los textos cómo podemos utilizarlos. Bien, vamos a ver en esta parte que tenemos acá. Vamos a pegar esto y vamos a agradecerle a nuestro amigo el oso el habernos ayudado con el ejemplo, pero tenemos estas expresiones. Bien, mucha atención con esto, porque hace rato hablamos de lo que son oraciones, ¿verdad? Y en este momento vamos a hablar de lo que son expresiones, bien, del lenguaje, bien, connotativo. Mucha atención con esto, porque hace rato hicimos referencia a lo que eran las oraciones para que tú pudieras escribir tanto textos narrativos como textos descriptivos. En esta parte vamos a hacer referencia a lo que son expresiones de lenguaje connotativo. Atención con esto, 100% connotativos, ¿correcto? Vamos a ver en esta partecita que tenemos acá cómo vamos a ir leyendo cada uno de los ejemplos, estos tres que tenemos en esta parte, y quiero que me ayudes con el primero. Dice así: le cobraron las perlas de la Virgen. Bien. Vamos con la segunda. No te vayan a dar gato por liebre. Y número 3. A pan duro, diente agudo. Bien. Vámonos con la segunda parte. Dice así: hay que esforzarse en situaciones difíciles. Pagó mucho dinero. Bien, es una acción en pasado. Dar una cosa por otra. Es importante hacer referencia en esta parte que tenemos nosotros algunas expresiones en un lenguaje coloquial. Bien, y cuando hablamos de un lenguaje coloquial, estamos hablando de un lenguaje connotativo. Y este lenguaje connotativo le va a permitir, bien, le va a permitir hacer referencia a lo que nosotros estamos tratando en el tema, pero también cómo nosotros podemos utilizar el lenguaje connotativo en algunas expresiones en un lenguaje común. Bien, ahora, estas expresiones que tenemos acá, tenemos que buscar su significado con las de la otra hilera. Bien, para ello vamos a empezar con la primera, y a la primera le vamos a poner el número 1 de referencia. Bien, dice así, en la número 1, le cobraron las perlas de la Virgen. Vamos a ver en la siguiente hilera cuál de las tres o de los tres ejemplos puede hacer referencia o nos puede hablar en un lenguaje más coloquial o menos coloquial, perdón, el significado de la expresión. Hay que esforzarse en situaciones difíciles. ¿Será el lenguaje? ¿Será el significado, perdón? No, ¿verdad? Vamos con esta, acompáñame a leer esta de aquí abajo. Dar una cosa por otra. No. Entonces la de en medio. Pagó mucho dinero. Sí, ¿verdad? Ahí puede tener hilación, dice, le cobraron las perlas de la Virgen. Si lo podemos nombrar de otra forma, pagó mucho dinero por tal producto, por tal cosa, por tal material. Bien,
Entonces, quiere decir que estas dos oraciones tienen hilación y por lo tanto pueden ocuparse de las dos formas. Bien, vamos ahora con la segunda, la que tenemos acá. Ayúdame a leer, por favor, la número 2. No te vayan a dar gato por liebre. Leemos esta que tenemos acá arriba. Hay que esforzarse en situaciones difíciles. ¿Tendrá hilación? ¿Verdad que no? La de en medio, pues ya sabemos que va relacionada con esta, ¿verdad? Vámonos con la de abajo. Dar una cosa por otra. Ah, ahí tiene hilación. Dice, no te vayan a dar gato por liebre, lenguaje común o lenguaje connotativo. Y en esta parte de abajo dice, dar una cosa por otra. Tiene hilación, niños y niñas, por lo tanto, estas dos oraciones tienen bien relacionado lo que se está trabajando. Ahora, vamos con la última. Dice, a pan duro, diente agudo. Y pues nos queda la última, ¿bien? Que dice, hay que esforzarse en situaciones difíciles. Por lo tanto, esta es la 3 y también esta es la 3. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ya tenemos identificado que tanto el lenguaje connotativo como el lenguaje denotativo va a tener algunas características las cuales van a ser importantes identificar y te van a permitir a ti poder entablar algunas conversaciones. Mucha atención porque cuando hablamos de lenguaje connotativo podemos hacer referencia a un punto importante y el lenguaje connotativo lo vamos a poder utilizar en las expresiones al momento de tener una comunicación oral con las demás personas. Y esta comunicación oral con el lenguaje connotativo las vamos a dar a partir de algunas expresiones las cuales van a permitir identificar o hacer referencia a un significado dentro del mismo lenguaje. Es importante que tú puedas utilizar estas expresiones y estas te puedan servir para poder entablar la conversación de una forma más amena y esto también te permita, tanto al emisor de tu información, tener un mejor entendimiento y comprensión de lo que tú le estás comentando o del tema del que están hablando. Bien, ahora, ya tenemos esos ejemplos que hemos trabajado a lo largo de esta sesión y que nos van a permitir entender y comprender el significado, bien, de algunos ejemplos y características del lenguaje connotativo y denotativo. Ahora, debemos de recordar que van a existir algunos verbos, bien, porque ya vimos que existen algunas palabras que van a hacer referencia al sustantivo y algunos adjetivos que van a ser parte fundamental para la descripción de las personas, lugares o cosas. Pero van a existir algunos verbos y frases, bien, y frases preposicionales, bien, para describir, bien. Esto es importante porque ahora, si nosotros ya conocemos algunas características de cómo o algunas herramientas que nos van a permitir describir, debemos de tomar en cuenta que va a haber verbos y frases preposicionales que hacen referencia a las preposiciones que hemos visto en sesiones anteriores para poder describir. Es muy importante que este tema que va a ser en la siguiente sesión puedas tú recordar lo que es el tema de las preposiciones. Te invito para que puedas visitar nuestra página de internet de Educando TV y buscar la sesión de las preposiciones para que en la siguiente sesión podamos trabajar ya con el recordatorio que tú realizaste en casa y poder hacer más simple y tener mejor comprensión de lo que son las frases preposicionales, pero utilizándolas ya para poder describir. Te recuerdo, es parte fundamental utilizar una buena observación para poder hacer una buena descripción. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.